Bendiciones, mi amada iglesia. Estamos listos para comenzar nuestro devocional el día de hoy. Espero ya estés ahí, listo con tu Biblia. Los que puedan estar ahí ya en casitas y pueden ir preparando su Biblia. Vamos a dar comienzo en esta noche a nuestro devocional. Espero que ya nos estemos escuchando. Vamos a ir orando para que sea Dios quien habla a nuestra vida, a nuestro corazón en este tiempo y a seguir listos para lo que Dios tiene a través de esta carta de Segunda de Corintios. Oramos. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, por esta... No hay mejor cosa que ser sensibles a tu voz y conectarnos contigo a través de la oración y la palabra. Síguenos hablando, síguenos llevando, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestro devocional. El día de ayer estuvimos meditando en 1 Corintios 16, el último capítulo de la carta de Primera a los Corintios. Y sin duda, una carta que nos reta, ¿verdad? Ayer cuando veíamos el devocional, realmente a mí me impactaba este ejemplo que Bere nos ponía, ¿no? Cómo a veces cuando hablamos de dar, de ofrendar, de diezmar, cuando se trata de dar, se nos hace mucho el 10%, pero cuando se trata de que nosotros queremos que nos hagan el descuento, se te hace poquito que te hagan el 10%, ¿verdad? Cómo cambian las visiones desde cuando nosotros queremos recibir y cuando nosotros debemos dar. Y sin duda fue un capítulo que nos retó, ¿no? En muchos sentidos. Y hoy estamos comenzando la segunda carta a los Corintios. Y quiero darte rápido el contexto de lo que pasa con esta carta. Es una carta que se cree que no fue como corrida de exactamente de Primera a los Corintios. Algunos comentaristas creen que pudo haber incluso una carta entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios, sin embargo no quedan todos los hechos registrados. Pero, sin duda, Segunda de Corintios va dirigida una vez más a los Corintios, por eso es Segunda de Corintios, no necesariamente como en seguida, sino que pudo haber pasado un lapso de tiempo. De hecho, algunos de los capítulos que se narran en Segunda de Corintios se cree que ya para esto había pasado aproximadamente un año de los sucesos en los que Pablo responde a esas preguntas que surgen en la iglesia de Corinto y contesta a través de la carta de Primera de Corintios. Ya pudieron haber pasado más de un año cuando Pablo escribe esta carta de Segunda de Corintios. Ahora, ¿qué pasa en esta carta de Segunda de Corintios? Fíjate que retoma principalmente tres aspectos Pablo en esta carta. Primero, va a escribir en defensa propia. ¿Por qué? Porque resulta que en la iglesia de Corinto se levantan apóstoles, ¿no? Sintiéndose muy llenos de sabiduría, sintiéndose que eran mucho mejor que Pablo, sintiendo que ellos tenían elementos y argumentos para debatir a Pablo, y entonces empiezan a menospreciar el ministerio de Pablo, empiezan a levantarle falso testimonio, empiezan a señalar y a cuestionar incluso la doctrina de Jesucristo que Pablo predicaba, empiezan a levantarle mucho falso testimonio, y entonces parte de lo que hace Pablo en esta carta de Segunda de Corintios es defender su ministerio, es defender incluso su propia persona. Entonces vamos a encontrar algunos capítulos donde Pablo está defendiendo y que incluso hay algunos capítulos llenos de dolor por lo que Pablo está experimentando. Es una carta escrita tan natural, en un lenguaje tan natural de lo que Pablo estaba viviendo y experimentando. Y que, híjole,
sin duda nos mueve, ¿no? O sea, créeme que simplemente al estar estudiando un poco la introducción de lo que era Segunda de Corintios, digo, ay, o sea, cuántas veces a veces por tantito nosotros estamos como quejándonos, ¿no? Y Pablo todo lo que tuvo que vivir y sin duda mantuvo su fe y escribió en su defensa propia, pero siempre exaltando el nombre de Dios. Otro de los elementos de esta segunda carta de Pablo es que vuelve a motivar a la iglesia de Corinto y vuelve a recordarles algunas de las cosas que ellos tenían que trabajar. Por ejemplo, esta ofrenda que les había pedido enviar a los santos de Jerusalén y ya había pasado aproximadamente un año, más de un año, y no la habían enviado. Entonces les vuelve a recordar Pablo el compromiso que ellos tenían como iglesia de hacer llegar esta ofrenda a los santos de Jerusalén. Y bueno, como tercer punto, pues comentarios generales, salutaciones, y prácticamente está dividida en tres esta carta de Segunda de Corintios. Y este es el contexto. Habla a la iglesia una vez más de Corinto, una iglesia en donde Pablo estuvo más de 18 meses con ellos. Quiere decir que los corintios le conocieron, no así como en otras comunidades donde Pablo quizá fue poco tiempo el que estuvo y levantó ahí obreros que siguieran con la misión y él se iba. En Corinto, por el contrario, estuvo más tiempo, entonces era gente que le conocía más y gente que más problemas le causó. Y a veces así nos pasa, ¿verdad? Que pareciera que a veces la tanta confianza nos da permiso de juzgarnos más, aunque no debería de ser así, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a meditar en esta carta. Te voy a pedir que abras tu Biblia si estás en casita para que podamos juntos ir leyéndolo. Dice así, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y bueno, pues como era forma habitual de Pablo, él inicia presentándose, pero en este caso, Pablo hace énfasis, ¿verdad? Soy apóstol, ¿verdad? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque justo se habían levantado falsos apóstoles señalando el ministerio de Pablo, y aquí Pablo les hace énfasis en yo soy apóstol de Jesucristo. Y entonces, de alguna manera, empieza, ¿no? Él a explicar esta parte. Él dice a todos los creyentes de Acaya, en la actualidad pues estamos hablando del sur de Grecia, y él está de alguna manera pues justo refiriéndose a los de la iglesia de Corinto, y él habla, gracia y paz a Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, como siempre les hacía hincapié en que el favor de Dios y el gozo de Dios estuviera con ellos. Y dice el versículo 3, de hecho tiene un pequeño subtítulo que dice aflicciones de Pablo. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración,
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y voy a dejar un poco estos versículos, del versículo 3 al versículo 11, porque justo es aquí donde quiero sentar la reflexión de esta noche. Dice el versículo 12, el subtítulo dice, porque Pablo pospuso su visita a Corinto. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proporcionarme esto, usé quizá la ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirme en vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que os enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, por la fe estáis firmes. Y así termina este capítulo 1 en este versículo 24. Pero quiero darte el contexto de estos versículos que leímos ahorita al final, del versículo 12 al versículo 24. ¿Qué es lo que está tratando de defender Pablo en estos versículos? Resulta que los críticos, que los falsos apóstoles empiezan a acusar a Pablo de no ser sincero en sus cartas anteriores. Empiezan a decirle que todo lo que él ponía era como incongruente, y entonces señalan que Pablo escribía una cosa y él vivía de una manera diferente. Sin embargo, Pablo les deja ver muy claramente en el versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no estoy poniendo nada que no haya vivido. No les estoy dando un consejo que no venga del corazón de Dios. La intención de Pablo no era revelarles secretos, y no era como hacerles saber o sacarse cosas que no existieran, sino él les hablaba de cosas que él estaba viviendo, de cosas que él estaba experimentando. Y entonces estaba él hablando en su defensa a estas acusaciones que le habían hecho llegar a Pablo acerca de lo que se estaba hablando en Corinto sobre su persona. Y luego Pablo, en una de sus cartas, les hace saber, específicamente en 1 Corintios 16, versículos del 5 al 7, les hace saber que iba a ir a Corinto, que los iba a visitar, pero resulta que en esa ocasión no pudo hacerlo. Y entonces ese fue motivo para que también lo empezaran a señalar y le dijeran: qué mentiroso eres, porque dices una cosa y haces otra. Y entonces aquí Pablo tiene que estar como justificando, ¿no? No nos detalla específicamente a un Pablo por qué causa no puede ir a Corinto en el momento en el que les menciona que va a ir. Pero los corintios de ahí se agarran, y estos falsos apóstoles se agarran para empezar a señalarlo de mentiroso y decir: ya ves, tú dijiste que ibas a venir y resulta que no vienes. Resulta que haces una cosa contraria a lo que tú dices.
tratando de hacer caer a Pablo y de señalarle y de decirle, o sea, todo lo que tú escribes no es cierto, no lo haces, no lo vives. Sin embargo, Pablo les empieza a hablar y como diciendo, a ver, tengo que estarles explicando todo del por qué no pude ir, porque tú y yo sabemos que Pablo vivía muchas situaciones y de hecho una de ellas se menciona en estos versículos, en el 8 y en el 9, que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Se cree que en este momento Pablo estaba sufriendo una persecución demasiado fuerte por un hombre llamado Demetrio, y entonces la vida de Pablo estuvo en riesgo. Entonces, aquí en el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, la esperanza humanamente en Pablo pareciera que decaía. Pero entonces, ¿qué dice? No me quedó de otra más que confiar en Dios, en aquel que resucita a los muertos, que él mismo podría resucitar mi propia vida. Entonces Pablo estaba viviendo un tiempo de persecución muy fuerte y ya quizá por esa situación no pudo ir a Corinto. Y entonces lo que hacen los apóstoles de Corinto junto con algunos de la iglesia que le seguían es que lo empiezan a tachar de mentiroso. Ya ves, tú dijiste, tú escribiste que ibas a venir y resulta que haces una cosa contraria. Y no sé si te ha pasado que a veces señalamos, juzgamos, prejuiciamos a alguien, ¿no? Quizá nos dijo, ¿no? Quiero usar mi propio ejemplo, ¿no? Que a veces a alguno de ustedes les hemos dicho, ¿no? Sí, hermanita, yo le llamo más tarde. O sí, mira, tal día, ¿no? Espero poder ir a verte. Y a veces se atraviesen otras situaciones, ¿no? Otras situaciones que a veces nos impidieron hacer esa llamada o nos impidieron poder ir a esa visita, ¿no? Y a veces quizá tenemos que posponer. Y a veces se malentiende, ¿no? Y empiezan a decir, no, ya ves, dices una cosa y no cumples, ¿no? O no, es que no quieren tomar mi llamada, o no, es que no me quieren atender, o es que... Y entonces, créeme que ahorita que leí esta parte de Pablo, yo decía, wow, ¿no? Qué difícil era trabajar con la gente, ¿no? Y a veces así pasa, ¿no? Entonces, porque Pablo no pudo ir, lo empiezan a señalar, a condenar sin saber los de Corinto que Pablo quizá estaba escondiéndose o que Pablo estaba sufriendo esta persecución y lo empiezan a tachar de mentiroso, de incongruente, porque él no hacía lo que estaba escribiendo en sus cartas, ¿no? Entonces Pablo empieza como a decirles esta parte, ¿no? O sea, créanme, ¿no? Que si no fui, no fue por gusto, o sea, no fue porque no haya querido ir, sino porque las situaciones o las circunstancias no se me dieron. Entonces, de alguna manera Pablo, ¿no? Estaba como diciéndoles, ¿acaso creen que estoy bromeando, ¿no? Con lo que puse. ¿Acaso creen, ¿no? Que solo decidí no ir por mi propio beneficio. ¿Acaso creen que me contradigo? No, si no lo hice fue porque la situación no se prestó para poder estar ahí con ustedes. Entonces, ahí, por eso Pablo empieza, ¿no? Diciendo, por ejemplo, en el 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, él les vuelve a remarcar a los de Corinto, la palabra de Dios es fiel. Las promesas de Dios son fiel. De hecho, lo retoma, ¿no? Aquí en el 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo les vuelve como a recordar, ¿no? En estos versículos, a lo mejor no son tan explícitos, pero justo Pablo lo que trata de hacer es una defensa personal a su integridad. Y entonces Pablo está diciéndoles, créanme que mi palabra es sí o mi palabra es no, pero que a veces no puedo cumplirlo tal cual por las situaciones que alrededor pasan, no porque yo no quiera, ¿no? Y trato de recordarles que al final, aunque quizá yo falle, la palabra de Dios va a ser sí o va a ser no. Las promesas de Dios van a ser siempre sí y amén. Y entonces, aquí, de alguna manera, Pablo les está confirmando a ellos, ¿no?
en el versículo, por ejemplo, 21, ¿no? Dice, está mencionando, por ejemplo, a Silvano, a Timoteo, dice, no ha sido sí, no, más bien ha sido sí en él. Está reafirmando también el ministerio que ellos tienen. Les recuerda que somos sellados por el Espíritu Santo. Y entonces aquí Pablo está de alguna manera tratando de solucionar las controversias que habían surgido en Corinto, está tratando de hacerles saber, ¿no? Que no es que no fuera íntegro, que no es que fuera un mentiroso, sino que él está diciendo, por situaciones adversas no pude ir, pero recuerden que aún en medio de que quizá yo pueda fallar, las promesas de Dios van a ser sí y amén. Y esta parte es importante que nosotros no las quedemos. Yo a este devocional le puse afligidos para ser consolados. Yo sé que cada uno de nosotros, mi amada iglesia, hemos estado pasando de una u de otra manera tribulaciones. Hemos estado pasando aflicciones. Y quizá no al grado y a la magnitud de Pablo, ¿no? Porque si nos comparamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizá diríamos, ay, me he tenido que esconder porque me quieren matar, ¿no? Quizá no a ese nivel. Sin embargo, nos queda claro que la palabra dice que Dios no nos va a dejar ser probados más de lo que no podamos resistir. A veces podemos sentir que nuestra prueba es la más grande, que nuestra prueba es la única. Sin embargo, créeme que cuando volteas a ver a otros, quizá otros están en una situación peor que la tuya, ¿no? Peor que la mía. Sin embargo, mira, aquí Pablo nos recuerda en este tiempo algo tan importante. ¿Cómo vamos a poder ser consolados, mi amada iglesia, si no somos afligidos? Y me sorprende este versículo 4. Dice, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿De qué manera vas a poder animar a alguien? ¿De qué manera vas a poder tú dar una palabra de consuelo si tú nunca has pasado una aflicción? Si tú nunca has necesitado de una palabra de consuelo. ¿Sabes que la tribulación nos hace sensibles a la necesidad de los demás? ¿Sabes que la enfermedad te hace sensible a la enfermedad de alguien más? ¿Sabes que la escasez te hace sensible a la escasez de alguien más? Y entonces, mi amada iglesia, aquí dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Quién es el que te consuela? El mismo Cristo. A través de su palabra, a través de la palabra de alguien, a través de la oración de alguien. Entonces, mi amada iglesia, quiero recordarte que podemos ser afligidos, que podemos ser atribulados, pero que Dios no es distante a tu tribulación, que Dios no está siendo indiferente a tu dolor, que al contrario, Él se ocupa de consolarte y que entonces también la aflicción tiene un propósito, porque aquí dice en el 11, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué quiere decir este versículo? Pablo aquí está diciendo, a causa de mi tribulación, muchos tuvieron que estar orando por mí. Pero como Dios ha respondido, Dios va a recibir muchas acciones de gracias por la respuesta que Dios trajo a mi vida. Y eso pasa en nosotros. Yo de verdad veo que como iglesia tratamos de abrazar la necesidad de alguien más y justo nos unimos en oración, pero cuando vemos respuesta, en ese tiempo también muchas acciones de gracias son elevadas a Dios por la respuesta que Él trae a la vida de alguien. Entonces, mi amada iglesia, yo sé que pasar una aflicción, que pasar una tribulación no es nada grato, no es nada sencillo, pero sabe que en medio de eso, si no somos afligidos, no podremos conocer la consolación de parte de Dios. Entonces, cada tribulación te va a llevar a un nivel mayor. Cada tribulación, cada aflicción te va a llevar a ser sensible a la necesidad de alguien y sobre todo, dice, gracias a esa aflicción, muchas acciones de gracias serán elevadas a Dios, dando gracias por la respuesta que Él trae a nuestra vida. Entonces, mi amada iglesia, hay tanto que rescatar en este primer capítulo y yo sé que cada capítulo nos va a ir retando sin duda, pero vemos a un Pablo que estaba siendo afligido, perseguido,
Y aún así, agrégale los comentarios negativos de parte de la iglesia de Corinto, señalándolo de incongruente, de mentiroso, de no cumples lo que tú dices, de tú nos predicas una cosa y haces otra. Y Pablo tratando de salir en su defensa, pero les vuelvo a recordar, quizá yo puedo fallarte. Quizá a lo mejor mi sí parece, mi sí va a ser, a veces pareciera un no, pero quiero recordarte que en Dios las promesas son sí y son amén. Y un amén es así sea. Entonces, mi amada iglesia, puedes ser afligido, puedes ser atribulado, incluso por las acciones de alguien más. Puedes sentirte traicionado, puedes sentir que no eres escuchado, que no eres atendido ante tu necesidad, pero quiero recordarte que en medio del proceso que tú puedas estar viviendo, las promesas que Dios te ha dado a tu vida van a ser sí y van a ser amén a tu vida. Lo importante es creerlo. Lo importante es tomarnos de esas promesas, saber qué promesas Dios me ha dado a mi vida y recordar que aún en medio de la tribulación, que aún en medio de la aflicción, las promesas de Dios se tendrán que cumplir en cada uno de nosotros. Así que, mi amada iglesia, en medio de la aflicción que tú puedas estar viviendo este tiempo, en medio de pérdidas, en medio de enfermedad, en medio de incertidumbres, en medio de sentirte juzgado, señalado, en medio de sentir que a veces haces, mueves y no le das gusto a nadie, ¿no? Recuerda que Dios es tu consolador, que Dios es quien te sostiene y que sus promesas van a ser sí y amén a nuestra vida. Oremos. Dios, gracias por este tiempo en el que podemos meditar tu palabra. ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo? A veces quisiéramos quizá en nuestra vida evitarnos la aflicción, evitarnos el dolor, evitarnos la prueba. Pero ¿de qué manera aprenderemos a consolar a otros? ¿Pero de qué manera aprenderemos incluso a recibir tu consolación? Hoy Pablo nos enseña, Señor, que a través de la aflicción podemos ser consolados por ti, Jesús. Que incluso a través de la aflicción, gracias serán levantadas, acciones de gracias serán elevadas por las respuestas a nuestra vida. Mi Dios, gracias, porque en medio de la tribulación, en medio de la prueba, tú eres nuestro consolador. Gracias porque cada promesa que tú has dado a nuestra vida será un sí y será un amén, como lo menciona aquí, Señor, tu palabra a través de esta carta de Pablo. Sin duda es un hombre que nos reta, es un hombre, Señor, que nos dejó, Señor, marcado el camino. Que en medio de la persecución que él vivía, que en medio de, Señor, tantas situaciones, siempre tenía una palabra para seguir alentando. Ayúdanos, que en medio de lo que podamos estar viviendo, siempre tengamos una palabra de aliento para alguien más. Siempre tengamos una disposición de consolar a alguien más, aún en medio de nuestro proceso, porque a través de eso también encontramos respuesta y consolación. Hoy lloro por tu iglesia, por cada uno de los que puedan estar siendo afligidos, que encuentren consolación en ti, que encuentren consolación en tu palabra, que encuentren consuelo, Señor, en tus promesas. Recuérdales cada promesa que tú les has dado, Señor, y esas promesas puedan cumplirse en su vida. Gracias te damos por este tiempo, Jesús. Amén. Dios te bendice, mi amada iglesia. Así que recuerda, tenemos que ser afligidos para poder ser consolados y para que las promesas de Dios puedan ser sí y amén en nuestra vida. Pasa bonita noche. Bendiciones.